Si te gustan las recetas de mojar pan, quédate porque hoy vamos a preparar unos calamares en salsa de tomate cherry que están sencillamente espectaculares. Comenzamos pochando a fuego medio una cebolla cortada en juliana fina con un chorrito de aceite. En unos 15 minutos estará transparente, muy tierna y empezará a coger un ligero tono dorado. Ese será el momento de continuar con la receta. Cuando la cebolla esté en ese punto, incorporamos los ajos laminados y los cocinamos durante un minuto, lo justo para que desprendan todos su aroma sin llegar a dorarse. Incorporamos 100 gramos de tomate tamizado y lo cocinamos a fuego medio durante unos 8 minutos. Verás cómo cambia de color, pierde el sabor a tomate crudo y el aceite comienza a separarse. Vertemos 150 ml de vino blanco seco y subimos el fuego al máximo. Lo dejamos hervir entre 2 y 3 minutos hasta que el alcohol se haya evaporado por completo. Incorporamos ahora 150 ml de caldo de pescado y cocinamos la salsa durante 5 minutos a fuego medio. Poco a poco irá ganando cuerpo y concentrando todo su sabor. Es el turno de 300 gramos de tomate cherry. Los añadimos enteros y los cocinamos durante unos 5 minutos a fuego medio, hasta que la piel empiece a abrirse. Ahora aplastamos aproximadamente la mitad, de esta forma soltarán todo su jugo y conseguiremos una salsa con mucho más cuerpo sin perder la textura de los tomates enteros. Este es el mejor momento para ajustar la sal. Hasta ahora la salsa ha cambiado mucho durante la cocción, así que prueba antes de añadir más. Siempre es más fácil rectificar por falta que por exceso. Con la salsa ya en su punto incorporamos el kilo de calamares que ya tenemos limpios y troceados. Si nunca los has limpiado, no te preocupes, al final del vídeo te enseño cómo hacerlo de la forma más sencilla. Los cocinamos a fuego medio alto durante 2-3 minutos. Es tiempo suficiente para que queden tiernos y jugosos. Con los calamares menos es más. Si prolongas ese tiempo de cocción, se volverán gomosos. Con el fuego ya apagado, incorporamos un buen puñado de perejil fresco recién picado. El calor de la salsa hará el resto. Dejamos reposar un par de minutos para que todos los sabores terminen de integrarse. Ya tenemos listos nuestros calamares en salsa de tomate cherry. Y como os prometí al principio, ahora voy a enseñaros la forma más sencilla de limpiar un calamar, para que podáis preparar esta receta desde cero. Comenzamos separando con cuidado el cuerpo de la cabeza, tirando suavemente de las patas del calamar. Ahora retiramos la pluma, una pieza transparente y flexible que encontraremos en el interior del cuerpo. Retiramos la piel para conseguir un calamar mucho más limpio y una textura más agradable después de cocinarlo. Ahora presionamos suavemente el cuerpo para eliminar cualquier resto del interior y dejarlo completamente limpio. En ocasiones encontrarás pequeños peces en el interior. Es algo completamente normal y una buena señal de frescura. Separamos las aletas del cuerpo del calamar tirando de ellas y las reservamos. Ahora vamos a separar las patas de la cabeza del calamar. Primero retiramos el pico que se encuentra en el centro haciendo presión. Ya verás que sale solo. Después con un cuchillo cortamos por detrás de la bolsa de la tinta para separar las patas de la cabeza. El resto lo desechamos. Ya tenemos las patas, las aletas y los cuerpos cada uno por un lado. Pero antes de cortarlos vamos a hacer una cosa. Les vamos a dar la vuelta para revisar el interior y asegurarnos de que no queda ningún resto. Si hace falta le damos un último enjuague. Después de esto ya solo queda cortar el cuerpo en anillas del grosor que prefieras. Las patas y las aletas las dejamos enteras y ya los tenemos listos para cocinar. Como has visto, es mucho más sencillo de lo que parece. Espero que hayáis disfrutado de la receta y que este tutorial os haya resultado útil. Si ha sido así, dejad vuestro me gusta, suscribiros al canal y hasta la próxima.